¿Qué es esto? ¿Mañana empieza la campaña? La campaña empezó, ya empezó formalmente, pero mañana nosotros hacemos el lanzamiento y como suele ser habitual en nuestro caso, hacemos un lanzamiento de propuestas. Entonces hacemos una actividad grande donde hemos invitado en general, todos son bienvenidos, es importante que nos avisen y se inscriban, pero todos son bienvenidos y van a estar además el espacio político que conformamos nosotros en nuestra lista en evolución, que está el PRO, el radicalismo, Confianza Pública de Graciela Ocaña, el GEN de Stolbizer, el socialismo, la coalición que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles son las propuestas en la ciudad que usted tiene si es jefe de gobierno? Nosotros tenemos que cambiar una gran transformación urbana y tenemos que cambiar la manera en que vivimos en comunidad. Y eso pasa primero por el orden público, piquetes y ocupación del espacio público, manteros y seguridad. Lo segundo es, nosotros queremos que la escuela pública vuelva a ser la primera opción de las familias, por varios motivos. Vos podés mandar a tu hijo, a tu hija a un colegio, tenés ese privilegio, pero igual querés que la educación pública esté bien. ¿Por qué? Porque es la manera en que convivimos y además, si tenés que mandarlo a un colegio privado, te saca plata del bolsillo. Igual que cuando la seguridad no funciona bien y tenés que volver a tu casa en un remis o mandar a tu hijo en un remis, te saca plata del bolsillo. Pasa que la escuela pública mucho paro, ¿no? Entonces... Ahí hay dos cosas muy importantes. Nosotros queremos, por un lado, premiar el presentismo de manera fuerte. Eso es lo mismo que hizo Mendoza y bajó el ausentismo de manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para un chico que le vayas rotando el docente o que el docente no esté. No es lo mismo la manera en que aprende, no es lo mismo la certidumbre y la seguridad que tiene para el proceso de aprendizaje. Eso es muy importante. Y lo otro es pagarle más a los docentes que van a las zonas más complicadas. Vos sabés que a pesar de que la ciudad es el mejor distrito del país en educación, las pruebas muestran que no estás pudiendo recuperar y que además hay mucha diferencia por zonas. Hoy la principal explicación de cómo te ven en la escuela es cómo es tu hogar. Si venís de un buen hogar desde el punto de vista económico, si tus padres tuvieron formación, si tenés libros en tu casa, si tus padres tienen tiempo para dedicarte. Bueno, eso es lo contrario que es la escuela pública y hacia eso queremos apuntar. Y por último, el sistema de salud, que es un trabajo que hizo en los centros de atención primaria, pero queremos cambiar, no solamente dedicar más recursos, sino cambiar cómo es el acceso al sistema de salud para que tengan prioridad los porteños. ¿Y los piquetes? Los piquetes yo expliqué cómo se hacen, no es que declamo que lo voy a hacer, expliqué cómo se hace porque nosotros tomamos el ejemplo de Mendoza y de Jujuy, varias cosas simultáneas. Primer punto, un nuevo código de convivencia, donde tenés que pedir autorización para manifestarte. Cuando te manifestás por afuera de lo que está autorizado, multas. Si cometés acto de vandalismo, rompes el espacio público, ahí entra el Código Penal. Si entran 50.000 personas de golpe a la ciudad, ¿cómo hace? Bueno, ahí voy a cómo se hace para que no entren 50.000 personas. El segundo elemento que se hizo durante mucho tiempo en estas provincias es, cada vez que vienen 50.000 personas, alguien las trae. Si es espontáneo, si es el mundial, si es un corralito, como pasó en 2001, es distinto. Pero si no, alguien las trae. Entonces, muchas de esas unidades de transporte operan en la Ciudad de Buenos Aires comercialmente. Nosotros vamos a sancionar a todos aquellos que presten apoyo logístico para traer piqueteros a la Ciudad de Buenos Aires. Por último, penalizar a aquellos que traen a los hijos a los piquetes. Nosotros hacemos un esfuerzo colectivo pagando subsidios para que los chicos estén... Vayan al colegio. Educándose. No en la calle, aprendiendo. en el piquete. Así es. Claro. ¿Qué lo diferencia a usted de Jorge Macri, que es su contrincante más fuerte? Te diría muchas cosas. ¿Por ejemplo? Primero, la vocación. Para mí la ciudad no es un plan B. Yo armé un espacio acá en el 2013, competimos. En el 2015 competimos por la jefatura de gobierno y perdimos. Hice 32 propuestas, ahora voy a hacer inclusive más mañana. Concretas, pero hice 32 propuestas. 28 propuestas, el gobierno de la ciudad las implementó. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de haber perdido, seguimos trabajando en el mismo lugar. Yo no es que cuando pierdo, digo, bueno, entonces me busco otro lugar. Segundo, nuestros equipos trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, conocen la Ciudad de Buenos Aires, viven en la Ciudad de Buenos Aires, no están trabajando en otro distrito. Entonces no estamos nosotros persiguiendo un lugar para nosotros, no es un tema de vocación de poder, voy a ver si consigo un lugar para ejercer el poder. Nosotros queremos transformar la vida de la gente y por eso trabajamos ganando o perdiendo siempre en el mismo lugar. Siempre en la Ciudad de Buenos Aires con propuestas para la Ciudad de Buenos Aires, equipos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que esa diferencia es muy grande. La vocación nuestra es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas veces me preguntaste el año pasado o a principios de este año si iba a ser candidato a otra cosa? Un montón de veces. ¿Y qué te dije siempre? Siempre lo mismo. Siempre la Ciudad de Buenos Aires. Sí, esa es nuestra vocación.
¿Lo van a impugnar a Macri o no ustedes? No, nosotros no vamos a impugnar. Yo ya lo dije, yo prefiero competir, a pesar de que me parezca que lo que hace no es lo correcto, pero siempre prefiero competir. ¿Lo correcto qué es? ¿Presentarse y no tener los papeles en claro? Yo lo que digo que lo correcto no es andar forzando la Constitución en todos lados, porque no está bueno decir, mirá lo que pasa en Tucumán, mirá lo que pasa en San Juan, que en San Juan no dejan competir a Uñac y pone el hermano, y en la Ciudad de Buenos Aires forzar la interpretación constitucional. ¿Qué quiere decir forzar la interpretación constitucional? Si vos naciste en la provincia de Buenos Aires, si vos fuiste diputado provincial desde el 2005 al 2011, si del 2011 al 2015 fuiste intendente Vicente López, si del 2015 al 2019 fuiste intendente Vicente López, si seguís siendo intendente Vicente López, pero renunciás el día que te bajan a tu rival interno, que es Quirós, de golpe estar en la Ciudad de Buenos Aires es raro. Él mismo lo decía. Entonces a mí me parece que eso no es correcto. Más allá de que yo piense o no si es correcto, prefiero que lo decían los porteños y competir. O ahora la justicia. Porque bueno, ahora la justicia. Bueno, que este es el tema de estirar como un chicle la Constitución, que en lugar de tener un proceso electoral tranquilo, debatiendo, resulta que estamos esperando qué es lo que opina la justicia, si esto es constitucional o no. Yo, cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió por las concurrentes, dije que era lo mejor, porque entre otras cosas iba a independizar el debate de la Ciudad de Buenos Aires acerca de qué ciudad queremos del debate nacional. Jorge Macri quería lo contrario, ¿sí? Pero bueno, ahora le gusta que este sea el sistema. En lugar de estar debatiendo lo constitucional, deberíamos estar debatiendo propuestas para la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que por él está distraído con lo otro, porque veo que muchas veces yo hago una propuesta, por ejemplo, yo expliqué qué es lo que haría con el microcentro, ¿sí? Que hay que convertirlo en un barrio para jóvenes, porque tiene medios de transporte, porque tiene universidades y facultades cerca, porque tiene tecnología enterrada en infraestructura de comunicaciones y podría haber empresas tecnológicas, y ahora él veo que dice lo mismo. Entonces, quizás está distraído y entonces no tiene tiempo para las propuestas. Mañana yo voy a presentar, además de esa, otras 120. Así que ahí tiene otra fuente para ver qué cosas se pueden hacer en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice usted, que le copia? Es que yo veo, es un poco llamativo que repita exactamente lo mismo cuando va, después de que yo lo digo varias veces. No me parece mal, ¿eh? Me parece que si una idea nuestra le parece buena... Es aceptar una idea suya, claro. Pero estaría bueno decir, escuché Martín, me gustó y la voy a hacer mía también. Eso sería más sincero. Ok. ¿Le puedo hacer escuchar hoy a Rossi? Lo llevo al tema nacional. Pone lo que dijo hoy Rossi sobre la oposición. Dale. Simplemente a los opositores lo que le quiero decir es lo siguiente. Ellos gobernaron 4 años en la Argentina. Pasaron del gobierno de Macri a la oposición a criticar a nuestro gobierno de un día para el otro sin un paso intermedio. El paso intermedio que todavía necesitan los argentinos es que expliquen por qué gobernaron tan mal. Todavía ninguno de ellos explicó por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de los 4 años de Macri? Alguien se tiene que hacer cargo. Rodríguez Larreta, Bullrich. No se van a hacer cargo. Milei no se va a hacer cargo, que dice que él con Patricia Bullrich y Macri iría a cualquier lado. Entonces todavía los argentinos están esperando una autocrítica de los 4 años de gestión de Macri. ¿Por qué gobernaron tan mal? ¿Por qué encontraron un país desendeudado, con baja desocupación y en crecimiento económico, y devolvieron un país con endeudamiento, con desocupación y en recesión económica? ¿Y? No se puede creer. No se puede creer. Se puede creer. Primero, al principio, cuando el gobierno de Alberto Fernández necesitó medidas apenas asumió, el Congreso se las votó. Un mega paquete que tenía un montón de cosas. Se le daba un montón de instrumentos para poder gobernar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que al principio de la pandemia también hubo mucha colaboración, hasta que un día a Alberto Fernández se le ocurrió que le sacaba los fondos a la ciudad. Y ahí rompió un trabajo colectivo. En tercer lugar, Rossi es el jefe de gabinete de un gobierno actual que tiene que explicar por qué tiene 130% de inflación, por qué se están endeudando, por qué la pobreza está subiendo, por qué la economía se estancó. ¿Y por qué están gobernando tan mal ahora? ¿Y por qué están gobernando tan mal ahora? Claro. Entonces, en lugar de decir qué es lo que el otro gobierno tendría que haber hecho cuando pasó a la oposición, que insisto, tuvo colaboración al principio para darle los instrumentos, lo que tendrá que explicar es lo que está haciendo el gobierno ahora. Amén de eso, sigo insistiendo en que
el relato que hace el kirchnerismo de sus años es bastante peculiar. Kirchner heredó un país que crecía a tasas chinas, al 10%, que tenía 5% de inflación anualizada cuando asumió, que tenía superávit fiscal de 3 puntos. Viento de cola con la soja. Después vino el viento de cola con la soja, pero antes el tipo de cambio era tan competitivo y exportábamos tanto que la balanza comercial te llenaba de dólares el Banco Central, tanto que un día Kirchner dijo, le voy a pagar 9.800 millones de dólares cash al Fondo Monetario. Esa era la situación que heredaron. Cuando terminó, la inflación era 35, 40, ya no recuerdo bien, perdón. Sí. Teníamos déficit fiscal, no teníamos reservas en el Banco Central, teníamos déficit energético y la economía estaba estancada desde 4 años. Eso es lo que se heredó. No había un dólar en el Banco Central, había reservas netas negativas. Entonces, es llamativo que sigan contando que dejaron un país maravilloso. Obviamente que hay un montón de cosas, vos, yo lo sabemos, la audiencia lo sabe, del gobierno de Macri, que en la economía no funcionó bien. Yo lo decía en ese momento, lo sigo diciendo ahora. Pero que alguien como Rossi, que es el jefe de gabinete, después de las cosas que se dicen internamente, digan que no hay autocrítica, sí, y están en ejercicio, sí, y están haciendo gatopardismo permanentemente para mostrar que ellos mismos no son este gobierno, que es horrible. La verdad es que es, no sé si es para reírse, para indignarse, para todo junto, es muy llamativo, no lo había escuchado. Hablando de internismo, hoy, bueno, hay un cruce muy fuerte entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿no? Larreta diciéndole a Bullrich que es igual a Macri, y recién Patricia Bullrich diciendo que Rodríguez Larreta es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto. ¿Cómo le cae eso dentro de la coalición? A mí me parece que, más allá de cómo me cae a mí, cae mal en general. Genera mucha incertidumbre. Si este es el tipo de gobierno que tenemos, si esta es la manera en que, ¿cómo se llama ahora? Unión por la Patria. Unión por las piedras, por la patria, perdón. Ya tiene un frente nuevo y está constituyendo, nos está diciendo que quiere seguir igual, básicamente, ¿sí? La verdad que de este lado lo que habría que tener es más tranquilidad, entender que es un solo espacio. Ahora, me parece que ahí el PRO tiene que hacer otro ejercicio de resolución de la puja, la competencia, las tácticas y no hacerla todo el tiempo por los medios. Sí. ¿Soluciona algo el arreglo con el fondo que está por cerrar Sergio Massa, supuestamente? No sabemos bien qué es lo que está por cerrar Massa. A mí me da la sensación, por cómo él lo anunció, y me pongo, lo pienso desde el otro lado, que el Fondo Monetario va a tratar de postergar su problema. No va a dar muchos instrumentos a la Argentina porque no sabe cómo alguien que es candidato al mismo tiempo que tiene que pensar el futuro, porque el ministro tiene que pensar el presente y el futuro, pero el candidato va a tratar de hacer todas las cosas que sirvan hoy y por ahí no mañana. Un ejemplo es este anuncio de que van a ver cómo bajan el impuesto a las ganancias. Recordemos por qué sube el impuesto a la ganancia. Sube el impuesto a la ganancia porque si vos ganás 100 y al año siguiente ganás 200, no es que ganas más plata, probablemente tenés menos poder adquisitivo, pero si no te ajusto el mínimo no imponible, me empezás a cobrar impuestos. Claro. Entonces, la verdad es que debería ser automático. Debería subir el piso con la inflación, pero no, se lo guardan y siempre, siempre en vísperas de una elección deciden darte plata en el bolsillo. Entonces, eso es lo que está haciendo el candidato Massa, que probablemente no es lo que tenga que hacer un ministro que está pensando el futuro, y entiendo que el Fondo Monetario tendría que pensar que no puede dar cualquier cosa, porque como hemos visto en otras áreas, este gobierno está usando un montón de recursos del futuro para alimentar el presente a costa de generar un problema más grave más adelante. Algunos dicen que este es el candidato Massa que va por la reelección de los últimos 6 meses de gobierno, que fue el presidente de los últimos 6 meses y va por la reelección. ¿Usted coincide con ese concepto? Yo creo que es un concepto interesante, creo que no le va a dar, porque la verdad que la gestión económica es desastrosa. Desastrosa. Y sí, esa es la verdad. La CUNSA ayer, que pertenece al espacio, al cual usted pertenece, dijo que el cepo de un día para el otro es imposible hacerlo. ¿Usted coincide? Yo coincido con eso. Creo que lo que hay que hacer es saber que uno quiere sacar el cepo y dar todos los pasos para que en un plazo corto en el que no genere impacto negativo, dejemos de tener cepo. Pero creo que si uno saca el cepo hoy sin reservas, si yo te digo hoy, vamos a hacer un ejercicio, Eduardo, no hay más cepo.